lo rechazan hasta el de amnistía, ¿no? Porque dice que ellos no se consideran culpables de nada. De modo que ese cambio fue con malos argumentos, ¿no? Y por algo los militares en Argentina varias veces intentaron golpear el sistema democrático, en la época de Alfonsín, incluso en la de Menem. Y bueno, y acá no ha sido tan dura la cosa, ¿no? Pero están allí presentes y muchas veces presionan, ¿no?, a los poderes políticos. Hoy me he enterado con satisfacción que el nuevo comandante jefe del ejército ha disuelto el OCOA, ¿no?, que hace mucho que tenía que haber sido disuelto. Pero bueno, me parece un buen argumento el de este militar diciendo, bueno, no hay más subversión, no hay por qué tener un organismo antisubversivo. Y dice, bueno, el ejército tiene que devolverle al país lo que el país gasta en él. Me parece una buena actitud que son raras en los jefes militares, ¿no? Eso, vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? También ellos pueden empezar a cambiar. Ojalá que cambien. Para peor va a ser difícil, pero pueden cambiar para mejor. Y eso es mi anhelo más profundo, ¿no? Que se integren dentro de un sistema democrático. Yo creo que en Uruguay es más posible eso que en Argentina o en Chile, ¿no? Yo creo que en Chile, hasta que no muera Pinochet, esto va a seguir igual, porque Alvin no es el indicado para frenar los deseos autoritarios de Pinochet. Y en Argentina, no sé, también Menem les hace bastante el juego a los militares, ¿no?, curándose en salud, pero bueno. Benedetti, usted hacía referencia recién a las definiciones del ministro de Cultura uruguayo, que los define como dinosaurio, a la generación del 45. Uno de los reproches que le hace el ministro es que ustedes, y usted en particular, propongan una actitud revolucionaria de los intelectuales, que según él, eso está perimido. ¿Qué actitud es la que usted propone? Yo no propongo una actitud revolucionaria. Yo apoyé 2 revoluciones en América Latina, las apoyé con mis escritos, con mis formas periodísticas, que evidentemente eso parece que le molesta mucho al ministro. Pero parece que el ministro se ha olvidado de que ha habido otras revoluciones en el mundo. Nadie hoy osa descalificar a la Revolución Francesa y se olvida que su tan admirado Estados Unidos nació de una revolución y que demoró 13 años en tener un gobierno democrático, ¿no? O sea que parece que ha habido revoluciones buenas y revoluciones malas, ¿no? Entonces a él no le gustan las de Cuba y Nicaragua, ¿no?, pero parece que le gustan las otras, las de Estados Unidos. Ahora, yo lo que sigo sosteniendo es que yo sigo siendo socialista, de mentalidad socialista, cuando no estoy afiliado a ningún partido en este momento. Pero yo creo que el futuro del mundo debe ser socialista, no un socialismo real, que fue un socialismo desvirtuado, el que pasó en los países del este, ¿no?, en Rusia y en los otros países. Un socialismo desvirtuado porque había falta de libertades, había dificultades para viajar, bueno, una serie de cosas, había también una burocracia bastante corrompida. O sea que todo eso estaba mal, pero lo que evidentemente está demostrándose no fue solución pasar al paraíso capitalista, ¿no? Miren lo que ha pasado ahora en la Unión Soviética. Y tenemos que pensar un poquito. Bueno, resulta que Yeltsin es su presidente, da un golpe de Estado, incendia el Parlamento, lo disuelve, mete presos a los diputados y todo el mundo occidental lo apoya, ¿no? Habría que poner cualquier semejanza con Pinochet y el incendio de la moneda es mera coincidencia, ¿no? ¿Y por qué además resultaron abominables Fujimori y Bordaberry dando un golpe y disolviendo los respectivos parlamentos, ¿no? Ni siquiera hubo muertos. Aquí hubo 100 muertos y 500 heridos. ¿Y por qué el golpe de Yeltsin es magnífico y tiene el apoyo de todo Occidente? Y bueno, ¿y por qué Fujimori y Bordaberry no fueron magníficos? Yo creo que fueron horribles. Pero bueno, ¿por qué esa dualidad en la actitud occidental frente a distintos golpes de Estado? O eso viene de la doctrina Reagan, que decía hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. Parece que la de Yeltsin es una dictadura amiga. En este momento se vende un libro
en las librerías que es de usted, Las perplejidades del fin de siglo. Estas son algunas de esas perplejidades. A mí lo que más perplejo me deja es la hipocresía política, que yo digo que, parafraseando un viejo libro de los británicos, habría que escribir un libro sobre la hipocresía como una de las bellas artes. Porque fíjese, mira la campaña feroz que hay contra Cuba, ¿no? Es un país marxista-leninista. Quedan pocos países marxistas-leninistas en este momento. Pero uno es China, ¿no? Un país marxista-leninista que hace ostentación de su doctrina. A Cuba se le reprocharon esos 5 fusilamientos. Yo le adelanto que estoy contra la pena de muerte con cualquier ideología. O sea que también estuve en contra de los 5 fusilamientos que hubo en Cuba. Pero hubo una feroz campaña internacional contra Cuba por esos 5 fusilamientos. Bueno, si lo compara con la gran democracia del norte, hay un condenado a muerte ejecutado, más o menos uno por semana. Hay 2.200 condenados a muerte que están esperando ser ejecutados en Estados Unidos. Pero si nos referimos solo a los países marxistas-leninistas, en China hubo miles de muertos con lo de Tiananmen. Y sin embargo los gobernantes occidentales van a China a negociar. Cuando fue Felipe González a China, hace unos meses, cuando volvió le preguntaron, ¿y usted les puso el tema de Tiananmen? No, dice, porque no era el momento, dice, fuimos a hablar de negocios. ¿Mm? O sea que entonces yo llego a la conclusión de que el gran defecto de Cuba es que tiene solo 10 millones de habitantes y por lo tanto solo 10 millones de consumidores de chicles y Coca-Cola, y que en cambio tiene China 1.000 millones de posibles consumidores. Entonces a China se le perdona cualquier cosa con tal de acceder a ese gigantesco mercado de consumo. Entonces, eso yo le llamo hipocresía política. Así podríamos seguir con varios ejemplos más. Entonces eso ha deteriorado moralmente a la sociedad, no solo a las sociedades directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Saber que ahora no hay índices morales por los que regirse, no hay, por ejemplo, hoy mismo había unas declaraciones del expresidente Sanguinetti que dice que no tiene el político por qué siempre decir la verdad. Es bastante sintomático de esta época actual que un político destacado, que ha sido presidente de la República y será probablemente un candidato para la próxima, reconozca que el político no tiene que decir siempre la verdad, no tiene por qué decir siempre la verdad. Entonces, de ahí, yo digo que uno de los graves problemas que hay actualmente es el abismo que media entre el gobernante y los gobernados. El gobernante solo se acerca a los gobernados cuando se acercan las elecciones. Y entonces, más que escuchar al pueblo, y perdón por usar ese término tan obsoleto hoy, más que escuchar al pueblo, quiere que lo escuchen a él. Pero hay una cierta comunicación. Pero conseguido el voto, que es lo que le interesa, no le interesa saber cuáles son las necesidades de la gente, conseguido el voto, le importa un comino ya de todo lo que prometió, y se encierra otra vez en su cápsula de poder. Y a lo mejor se comunica nada más que con otras cápsulas de poder, con otros gobernantes que están en su tendencia. Pero ya no se comunica con ese pueblo que lo votó, que pasa a ser un lejano archipiélago, también hecho de islitas, pero un lejano archipiélago. Eso es como para que no cunda el desconcierto. Benedetti, ¿cuál es la identidad actual de Europa? ¿Cuál es el rasgo más sobresaliente que usted ha percibido? Yo creo que la hipocresía, ¿no? Me parece que ese es un elemento cohesionador, ¿no? Y uno de los pocos en el que están totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, tanto hablar del muro de Berlín, ¿no? Cayó y bien caído está. Yo no estaba de acuerdo que estuviera el muro de Berlín, pero yo te digo que con los escombros del muro de Berlín están construyendo un muro de Europa, ¿no? Para que no entren los indeseables, para que no entren los que pueden llegar a molestar esa Europa del bienestar, ¿no? Y estos, bueno, que son los albaneses, los turcos, los sudacas, los africanos, los magrebíes, bueno, todos los indeseables. Y cada vez se cierran más las fronteras con ese muro de Europa que se está construyendo. Y parece que los europeos no se dan cuenta